Y el domingo pasado tuvimos un mensaje que decía, no sabía que estaba enfermo. Y yo le conté ahí que caí en la clínica con unos síntomas y finalmente a través de los especialistas pude identificar lo que tenía. Y vimos cuáles eran los motivos, quizás hay más, pero nombramos 4, por los que no pedíamos ayuda cuando estábamos mal. Y uno de esos era, a ver, ¿se acuerdan? ¿No? No, ya vamos a tener que recordarlo. El primero era la insensatez, que nos hacíamos los locos. ¿Se acuerdan que yo le hablé de mis lentes que no traje? De mis lentes, que yo sabía que tenía que sacar lentes y no los traje. Me falta costumbre, no me rete, no me reta. Y uno se hace el loco. Esa es la insensatez, como, después. Insensatez. El Señor nos dijo que teníamos que ser buenos administradores. El otro punto era la ignorancia parcial, completa o relativa, que es esa ignorancia donde quizás algo sé, pero no quiero meterme ahí. Y ahí están las afecciones del alma, ¿no? Muchas veces que nosotros decimos, ¿podrá ser esto un indicio de depresión? Y tengo algunas nociones parciales, pero en realidad ignoro el panorama completo. A veces una ignorancia completa o a veces una ignorancia relativa, que según mi conveniencia y según lo que yo quiero aceptar y no, ahí hay o no luces al respecto. Y lo otro eran las fortalezas. Las fortalezas pueden ser desde un orgullo, y que esa es una de las peores, creo yo, y la altivez fortaleza nuestras vidas para no pedir ayuda. Porque nosotros decimos, en realidad así es la cosa, vamos que se puede. Y la última era la religiosidad, que también yo les decía que puede ser considerada una fortaleza, pero la dejamos como un apartado, porque la religiosidad nos ha mentido tanto a la gente de iglesia, que nos dice que por ser personas de fe, Dios hará, Dios obrará, y nos volvemos completamente insensatos muchas veces a causa de esta malentendida fe. Entonces, todo eso nos llevaba muchas veces a no pedir ayuda. Y esa es la introducción para poder definir que en realidad es un tiempo y es una temporada de la iglesia. Yo te quiero decir que si tú estás congregándote, estás asistiendo a estos cultos, quizás viendo si esta va a ser tu iglesia o no, yo te quiero decir que Dios te trajo para sanarte, independiente las circunstancias en las que hayas llegado. Y no te lo digo por tu historia, sino por la nuestra. Es por lo que Dios está hablando aquí en esta casa. Y si coincide que tú llegaste en esta temporada para poder pedirle al Señor que haga una obra completa en tu vida, yo te aseguro que está alineado con lo que Dios nos venía hablando. Y nosotros el año pasado, el Señor nos habló de meternos en un reposo, a meditar. Quitamos muchos programas de la iglesia, quitamos muchas cosas, ruidos, y fuimos de a poquito. Y este año dijimos, este es el año 1 de un nuevo comienzo. Entonces, no es casualidad que muchos hayan llegado este año, porque estás partiendo con nosotros. Estamos partiendo en un año 1 donde muchas cosas que hacíamos ahora las estamos meditando, reformulando según lo que el Señor nos está pidiendo. Hicimos muchas cosas a veces por presión o por cosas que uno tiene que aprender también en el pastorado. ¿Usted cree que la sabemos toda con el pastor? No es así. Y Dios es tan bueno porque nos está enseñando y nosotros hemos tenido que aprender a pedir ayuda. Y estamos en esa temporada, pidiendo ayuda, pidiendo consejo y siendo sanos. Y eso también sabemos que es de impacto a nuestros amigos que están acá presentes, a ustedes, nuestros hermanos en Cristo. Es algo que compartimos, yo estoy segura que es así. Entonces, en eso, yo empecé a reunir material que tengo porque nos estamos metiendo en lo que es, aun cuando somos una iglesia que impartimos bastante sanidad interior y liberación, empezamos a recopilar y estamos viendo
¿Cómo vamos a establecer quizás una instancia permanente en la iglesia de esto? Entonces hay mucha información recopilada y el Señor finalmente me puso paz para poder hacerlo hoy día muy sencillo, y yo quiero hablarte un poco de mi historia. Quiero compartirte, aun cuando sabía que le iba a contar algo específico, pero quiero inclusive, y les voy a pedir si me pueden compartir una sillita de esa blanca, por favor, porque como estuve en la alabanza, voy a estar ahora. Lo bueno de esto también que yo quiero hacerlo cercano. Muchas gracias, Melisita. Quiero sentarme acá porque también quizás no es muy fácil hablar de uno, ¿no? Y a mí me carga la autorreferencia, pero si el Señor me lo pidió, amén. Y vamos a empezar con eso de hecho. ¿Qué te dice una joven que siente al Espíritu Santo de Dios cuando está en ambientes de adoración en la iglesia, que es obediente a sus padres, que tiene actos de generosidad, que en general es bondadosa y no está metida en ningún problema? No solo asiste regularmente a la iglesia, sino que también sirve en la iglesia, en distintos servicios. Canta, está a cargo de una clase de niños y siempre está dispuesta a ayudar en todo. ¿Podrías decir que esta joven es una hija de Dios, cierto? ¿Sí la ves? ¿Sí? Ya, no era hija de Dios hasta ese entonces. Porque el impacto espiritual que uno siente, si tú vienes acá a la iglesia y recién estuvimos en un ambiente de adoración tremendo, y eso es de Dios. Es de Dios. Él viene cuando Él se deja caer en una atmósfera sobrenatural cuando los hijos de Dios se conectan con su corazón y hacemos traer el cielo. Entonces cosas pasan y nadie puede quedarse igual. De hecho, hemos invitado a gente que inclusive amigos, yo sé testimonios que son agnósticos y es como, oye, qué energía se siente. No saben ponerle nombre a esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, aun cuando yo sentí esa presencia de Dios, tenía la fe de mis padres porque era hija de pastor. Entonces me tocaba estar también. Usted sabe, hijo de pastor, hay que estar. Y hasta ese momento no había conocido al Señor porque esta misma joven, ahora le voy a contar la parte B, paralelamente lidia con pensamientos horrorosos. Esta misma joven lucha con pornografía en su mente, pensamientos lascivos, mentiras, envidia, vergüenza extrema, pensamientos de inferioridad, entre otros. A mis 19 años tuve una situación que o me destruía o el Señor llegaba a través de esa situación. Y fue espectacular. Las mujeres que fueron al Congreso de Mujeres acá, yo conté esta parte y fue de mucho rompimiento y de bendición y quiero compartirla a mi iglesia también. A mis 19 años yo recibo un abuso sexual de un jefe muy grave, porque inclusive después de las noticias yo pude haber sido drogada. Después me caí en cuenta con las noticias ahora último de esas sedaciones que se hacen. Puedo entender algunas cosas de ese episodio. Esto me permitió que a mis 19 años yo me diera cuenta que había sido una niña abusada desde pequeña en reiteradas ocasiones y por distintas personas, y también hubo una violación en distintos contextos y en varias oportunidades. Hasta esa edad, 19 años, no había caído en cuenta de que esto era así porque lo tenía bien ahí oculto. Y ahí tuve dos opciones que me dieron una depresión severa porque caigo en cuenta, y suele ser que en la adolescencia o por esta edad más o menos las personas caen en cuenta. ¿Qué es lo que le pasó a la hija de Cristian Campos? Que creyendo en su relato, ella de grande, y es lo que psicológicamente se entiende, que después de un desarrollo, un asentamiento de maduración, la gente cae en cuenta. Y entonces, en vez de irme a esta depresión y ponerme mal, yo pacté.
Ahora les voy a contar con qué pacté. Voy a tomar mucha agua en este día, así les pido estén atentos. Se desató en mí una fuerte convicción de que no caeríamos, mi yo interno y yo, mi yo y mi yo interno, no caeríamos en ninguna depresión, sino que le daríamos pelea a esta cuestión. Estoy hablando de una joven que no ha conocido a Cristo todavía. ¿Y cómo le daríamos pelea a esta cuestión? En que nunca más te consideren una tonta. Entonces mi esfuerzo fue por ser lo más inteligente posible. Entonces estudié filosofía. Me metí a la carrera de filosofía en la Universidad de Playa Ancha y traté de ser la persona más intelectual posible. Fui ayudante de 2 profesores, me saqué excelentes notas. Antes de eso había sido bien mediocre en mis notas. Y traté de ser lo más inteligente posible. Estudié modelaje para demostrar que podía ser linda e inteligente. Ninguneando a las modelos, fui déspota, orgullosa, sarcástica. A quienes consideraba intelectualmente inferiores, simplemente no quería ni topármelos. Así llegué a ser, porque pacté con el enemigo sin darme cuenta, sin conocer su seducción. Pacté para ser inteligente y para usar mis armas que tenía para que no me vuelvan a ser tonta. Entonces, odiaba todo lo que podría ser pink, todo lo rosa, lo rosadito, me cargaba. Me cargaba ir a los baby shower, todo lo consideraba tonto. Me cargaba estar con la gente y me volví una odiosa terrible, terrible, terrible. Y de hecho esto es un milagro, mis uñas muy pink, hoy es un milagro, mi marido lo sabe. Adherí parcialmente también a la doctrina del feminismo, que estaba muy en boga en ese momento, estoy hablando unos añitos atrás para no decirle qué edad tengo, en los 2000 ya. Y en mi inconsciente espiritual no lograba darme cuenta de lo que estaba pasando, porque no era consciente espiritualmente de lo que estaba aconteciendo. ¿Sabe por qué? Porque mi espíritu estaba muerto en delitos y pecados, así que tenía una inconsciencia espiritual. Sin embargo, estaba muy consciente en mi voluntad y por eso yo voluntariamente decidí crear esta imagen que no tenía hasta el momento. Yo era conocida como una dulce joven, muy linda. Y usted ha visto eso, ¿no? De repente una niñita que creció tan dulce y de repente dark. O un joven que era súper amorosito y ahora no quiere saber nada de la vida porque se van despertando cosas, emociones y a través de las vivencias vamos reformulando nuestra historia, nuestra personalidad, qué es lo que nosotros queremos mostrar a los demás. Alrededor de mis 23 años, más o menos, sentí el amor redentor de mi Cristo, amado, quien me llamó a la vida. Hasta entonces había seguido solo la fe de mis padres, había visto milagros por doquier, vi cosas sobrenaturales, así que creía en esto totalmente y voluntariamente siempre iba a seguir siendo evangélica. O sea, nunca iba, quizás me iba a casar, quizás con alguien, quizás hasta podría haber sido pastora no creyente, no sé, pero era la historia de mis padres, era como culturalmente, sí, y tiene sentido. Pero con toda una estructura mental y mi sistema de creencia estaba súper, súper diferenciado de mis padres. Entonces, confesé esa amargura que me tenía atada por años y lo hablé con mamá. Y con mamá estuvimos como 2 horas hablando y le hablé de todos los relatos de abusos que recibí. Hasta ese entonces, 23 años, no había hablado con nadie de esto. 23 años. Y ese momento fue tan hermoso, esa confesión me permitió recibir los brazos del Padre y el abrazo de ella me significó ser abrazada por Cristo. Y ahí comenzó mi vida con el Señor. Yo me enamoré, es que no se imagina lo loquita que me volví por el Señor, me arrepentí de mis pecados. El Señor hizo una obra tan
hermosa en mi mente, porque toda esa lascivia, esos pensamientos tan horribles que tenía, el Señor me volvió hasta pava, yo digo, no cachaba las tallas de doble sentido, después porque ya no había esa perversión en mi mente, el Señor me sanó de eso y pude experimentar una libertad en mi sexualidad, pude experimentar una libertad en mi identidad de hija de Dios y fue hermoso. Así que me enamoré de su presencia, comencé a experimentar llenura personal. Ahora oraba sola, nunca había orado sola, oraba sola ahora, buscaba del Señor y tuve un llamado a predicar el Evangelio. Levanté un ministerio de evangelismo en mi universidad, vivimos cosas tremendas, se sanaban los jóvenes, venían al arrepentimiento, llenamos el aula magna, me acuerdo, invité a unas iglesias, hicimos un evento para instaurar el reino de los cielos ahí. El año que oramos nosotros, que no me acuerdo ya, hay una noticia de que en 60 años, creo, no había parado las famosas manifestaciones. Ustedes saben que si yo hago esto, soy de la UPLA, ¿me entienden, cierto? Encapuchado. y nosotros oramos para que ese año no hubiera, y no hubo. Y salió una noticia que en 60 años no había pasado esto. Todos esos milagros nosotros los vivimos, fue espectacular. Levanté con la ayuda del Señor y con la autorización de mi pastor en ese momento un ministerio de evangelismo de la iglesia local. Salíamos a predicar, estábamos con las prostitutas, con las personas en situación de calle y era una revolución que empecé a vivir tan hermosa, todo pero de otro nivel y me sentí muy también bicho raro en esos contextos porque como que trataba de llevar a otros a eso y bueno, no, lo viví como un poco sola, pero ese fue un avivamiento glorioso hasta que me casé. ¡Oh! Pero no se piense mal. Dice, hace así como que está reciendo palo todo el rato. No se piense mal, esposo, no te pienses mal. Ya voy a dar una explicación. Y le puse un jajaja, porque yo redacté este testimonio. Un jajaja por aquí. No vamos a decir que mi esposo embarró mi vida, coloqué ahí, jajaja. Lo que pasó, ahora les voy a explicar, es que aun siendo hija de Dios, servidora de Jesucristo, llena del Espíritu Santo, los dones manifestándose en mí para traer el reino de los cielos y liberar a los cautivos, sanar a personas, traer palabra profética. Dios, ahí conocí lo que era la adoración profética. Yo antes cantaba en la iglesia, pero ahí conocí la profecía en mis labios. El pastor me dio púlpito en esa temporada porque había una revolución y algo tremendo con toda esa maravilla y ese fuego que había en mí. En algún momento y por alguna puerta que habré abierto, comencé a creer las mentiras que estaban ocultas en mi inconsciente, en partes oscuras de mi alma. Y esto es algo que yo quiero explicarle a las personas que quizás no entienden mucho cómo es esto. Nosotros predicamos un evangelio real que trae transformación, pero que no es un evento ni una instancia, sino que es un caminar, porque cada día morimos, porque vamos siendo transformados de gloria en gloria, porque el día que Cristo venga seremos como Él, pero hasta entonces debemos ser transformados. Y una de las cosas que debemos entender es que cuando Cristo viene a nosotros, somos salvos, somos rescatados y su gracia y amor nos hace salir de las cadenas de la muerte y sí o sí hay aspectos de libertad en mi vida. Sí o sí comienza el gozo de la salvación y el fruto del Espíritu comienza a regenerarme por dentro, porque antes tenía todo lo contrario a lo que es el fruto del Espíritu. En vez de amor tenía odios y rencores, en vez de gozo tenía amargura, etc. Entonces, gloria a Dios por esa obra que hace, pero el alma tiene muchas habitaciones. Y el alma es el lugar donde Cristo puede tener gobierno
en esta área, en esta área, en esta área, por ejemplo, en la identidad y el espejo que yo tengo, cómo yo me veo. Quizás alguien de acá, gloria a Dios, ha logrado superar completamente esto y tiene una correcta imagen de sí mismo porque le ha dado el completo gobierno al Señor en eso. Quizás alguien en su sexualidad es completamente sano. Alguien en su forma de relacionarse con otros, en sus relaciones interpersonales, está súper sano. Amén por eso. Pero hay áreas distintas y cosas que tienen que ver con nuestras vivencias, y no quiero ser tan descriptiva ni técnica, pero simplemente explicarte que nuestra alma es como una gran casa que tiene habitaciones, tiene una cocina, tiene la logia, no sé, el cuarto de lavado, las piezas, las habitaciones, el comedor. Y por ahí puede haber de esas habitaciones que hay en algunas casas donde echamos toda la basura o todo lo que ya no sirve y es como bodega y en vez de bodega parece un basural, eso. Cosa que no sirve. No sé, hay áreas, yo me acuerdo que una persona me contaba que lamentablemente había soñado con su padre. Y lo que soñaba era que su padre le decía, como que le invitaba a su casa, y ella veía que su casa estaba llena de habitaciones y en esas habitaciones habían lockers. Y eso le explicaba a ella que su padre tenía cosas ocultas o cosas no develadas. Y me viene ahora al recuerdo esta experiencia porque es tal cual. Hay habitaciones de nuestra alma que están con llaves. Yo me he demorado, pero ya va. Es que Dios me ha procesado harto. Empecé un libro hace 2 años ya, con mi testimonio todavía. Vamos que se puede. Y ahí yo hablo del baúl, el baúl de 7 llaves, que es ese mecanismo que nosotros tenemos de poder encerrar, es un mecanismo de defensa en nuestra mente para que no duela. Encerramos los pensamientos dolorosos, las experiencias dolorosas, las guardamos ahí y le ponemos llave para poder continuar con la vida, ¿cierto? ¿Y qué pasa si se abre el baúl? Entonces ahí yo tengo un capítulo completo que dice, se abre el baúl. A mis 19 años, Entonces, ¿qué baúles no están abiertos? Es la pregunta que el Señor hoy día nos va a hacer. ¿Qué cosas, qué aspectos de nuestra alma pueden estar no sanos? ¿De dónde salen las rencillas? ¿De dónde sale la falta de sometimiento, la rebeldía? ¿De dónde salen los pensamientos de inferioridad, de automenosprecio, de menospreciarme, de culparme? No le podemos echar toda la culpa al diablo. Pobre diablo, dijo uno por ahí. Toda la culpa. Hay gran culpa nuestra de no querer abrir el baúl. Gran culpa nuestra. Y el Señor, les digo que si usted llegó a esta casa, va a ser invitado a que abra el baúl. Y le voy a decir otra cosa más. Usted tiene la llave. Usted tiene la llave. El Señor quizá puede tener una copia, pero usted tiene la llave porque es su responsabilidad. ¿Se acuerda que dijimos algo súper clave el domingo pasado? ¿Quién es el administrador de mi vida? Yo. ¿Dios quién es el de mi vida? El dueño. Dios es el dueño de mi vida, pero yo tengo el encargo de administrarla. ¿Va a venir Él a administrar mi vida y a decirme, ya, hoy día va No. Él me muestra el camino y yo tomo las decisiones y vivo bajo los principios y los preceptos del Señor. Porque Él me dejó el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tomo esos principios, esas verdades del cielo y yo decido si las aplico o no. Entonces, ¿cuáles serán los baúles que no han sido abiertos? Y como decíamos el domingo pasado, que por causa de fortalezas como el temor, que puede ser una gran fortaleza en alguien en este día, a todo esto les adelanto una buena noticia. Sin mucho que yo haga, o el pastor,
o el ministro de alabanza. El Señor ya está en este lugar para hoy día venir a romper fortalezas. Y esa es una buena noticia que yo te adelanto. Entonces, así es nomás. Me pasó que empecé a creer algunas mentiras. Había nacido de nuevo, había experimentado la gloria de Dios y empecé a decirle, Señor, ¿por qué caigo en esto? Y empecé a tener unas crisis que fueron de menos a más. Y crisis inclusive autolesivas, de dañarme a mi cuerpo, a mí misma. Era una ira que tenía contra mí misma, que nacía y que no podía entender. En la que culpaba otras situaciones, otras condiciones, y no me di cuenta cómo llegué a esto. No entendí. Claro, cuando predicaba, por ejemplo, en la iglesia, habiendo sido rescatada por Cristo, seguían algunas costumbres del pasado. Y parece que la transformación no había sido completa. Se da cuenta que usted cuando recibe a Cristo es como que por primera vez ve colores y pareciera que todo pasa y todo fue y ya de aquí al cielo. Porque somos iluminados y encandilados con tanta gloria del Padre que nunca vimos antes eso. Entonces creemos como que ya está todo listo. Y la verdad que cuando vamos como madurando un poquito en los caminos del Señor nos vamos dando cuenta, aquí en esto me falta. ¿Y quién es el que nos dice eso? El cónyuge, la cónyuge, los hijos, los papás. Son los que pueden hablar de mi transformación. Y el Señor te da a ti la posibilidad de evaluar a otros por sus frutos. No juzgar la salvación de nadie, no juzgar si alguien tiene una espiritualidad alta o baja, pero sí puedes evaluar los frutos de alguien y decir, esta persona tiene al Señor, o esta persona parece le falta un poquito más. Entonces, a mí me pasaron algunas situaciones que el Señor me estaba hablando de que algo pasaba. Estaba predicando, por ejemplo, y de repente siento y percibo que ese día iba a haber sanidad. Entonces yo iba y le decía a mi papá, es un hecho puntual. Entonces estaba predicando y el Señor obraba en mí, a través de mí, y era glorioso. Y le decía, papá, hoy hay sanidad. Era mi papá el pastor. Papá, hoy día va a haber sanidad, así que ha llamado, porque hoy día va a haber sanidad. Y de repente mi papá no hacía el llamado y me hacía así, con su carita. Y yo como que quedaba, esto es algo dado del Señor, y no atendió a eso. Y empezaron a ocurrir cosas en las que después del fervor, el fervor bajó y empecé a vivir cosas ministeriales en las que me di cuenta que no era todo como yo decía que debía hacerse. Entonces, de repente, el pastor me saca de mi liderazgo, como para que, hija, va a ser bueno que en un tiempo no lideres. Yo, la hija de Dios, la fervorosa hija de Dios, y no lo entendí. Y me acuerdo que fui a un congreso que me invitaron unos amigos en San Antonio, al puerto. Y estoy ahí y de repente me dice, un profeta me dice, has recibido un daño muy grande y has entendido que es injusto, ¿cierto? Sí. Y esto ha tenido que ver tu padre, así, pero literal. Tu padre, sí, Señor, gracias por ver esta injusticia. Bueno, era necesario, me dice el profeta. Era necesario. Yo, bueno, y ahí acepté la reprimenda. Entonces, claro, después mi papá me agarra, pasado un tiempo, y me sienta, y fue una conversación súper importante para mi vida. Y me dice, ¿sabes qué, hija? En usted hay desorden. Cuando usted quiere algo y se le ocurre algo, llega y lo dice y quiere que las cosas sean así, hay como un ímpetu que tiene que ser ordenado. También veo rebeldía.
y falta de sometimiento. ¡Wow! Información totalmente nueva para mí, porque yo ya había sido salva y Dios ya había llegado a mi vida. Entonces, eso pasó y bueno, y ahí entre que pasa eso, conozco a mi esposo y me caso. Cuando me caso fui confrontada a tener que someterme a que las cosas como yo las decía que debían ser, ya no podía yo imponerme. Y ese sometimiento que es en amor y que hoy día yo lo disfruto mucho porque me di cuenta que el peso lo lleva él, así que yo, él es responsable. Yo oro por él nomás. Pero al principio era súper duro porque ¿quién tenía la razón? Y yo creo que a muchos matrimonios jóvenes les pasa eso al empezar, ¿no? Y claro, o sea, ¿cómo es esto del sometimiento? O sea, que yo debo guardarme todo lo que pienso. Complejo, entonces empezó como una guerra de tronos. Claro, porque finalmente yo hacía lo que quería de soltera, pero ahora ya no podía. No podía hacer lo que quería. Y empezamos a tener un montón de problemas. Voy a exculpar, mi esposo tuvo sus cosas y su culpa. Era un joven inexperto de 22 años que se casó. Él tenía 22 y yo un poquito más. 4 años más tenía yo. 26 años y él 22 años. Jóvenes inexpertos. Él en su inexperiencia. Bueno, y aquí está el Benjamín, po. El fruto del amor. Después vamos a jugar. Adiós. Bueno, y estaba queriendo quedarse ahí mi marido para saber cómo continuar la historia, para saber hasta dónde lo expongo. No, que esté tranquila. Después va a ver esta parte ahí en el video. No, él es responsable de lo suyo y yo de lo mío. Yo estuve confrontada a esto, entonces, pero había algo más, no eran unas peleas normales, sino que empezamos a tener discusiones tan fuertes y tanta desaveniencia que a los pocos meses queríamos separarnos. Él agarró su bolsito y se estaba yendo a Lota, pero el Señor le recordó que no habíamos casado con propósito. Así que de vuelta, y fue muy fuerte para mí vivir esa experiencia. Estuve por 2 años atormentada por demonios en mi cabeza, donde cada vez era peor, había mucha rabia, algo que nacía de mí me convertía en una Fiona. Pero había carne, por supuesto, pero de la carne pasaba lo diabólico. Había aprovechamiento satánico, entonces había una puerta abierta ahí que yo no sabía qué era y lo único que hacía, Señor, no entiendo nada, pero soy la misma que te ama, soy la misma porque mi corazón y mi amor por el Señor estaba intacto. Yo sangraba mi corazón, iba igual, me congregaba y una vez me acuerdo y le dije, papá, no puedo. Mi papá se enteró en la mitad del proceso, o sea, vivimos 1 año solos, completamente solos viviendo este infierno. Y después el 2.º año él se enteró y nos ayudó, nos abrimos. Y cuando él ya sabía, yo le digo, yo no puedo estar en el altar. Había pasado recién una crisis. ¿Qué voy a hablar? Si en esos momentos de crisis salía rabia, odio en mi boca, hasta maldición. ¿Qué palabra de Dios voy a hacer ahí? Entonces empecé a tener una vergüenza como ministerial muy grande, una sensación de incapacidad. De todo eso que tenía que, aquí me las traigo Peter, ahora me pasé al otro extremo, una inferioridad muy, muy grande. Y mi papá me dice, va a cantar. Así que tenía que cantar igual y estar ahí. Amén. Cantaba igual, yo cantaba y lloraba, todo el rato cantaba y lloraba por todo lo que me estaba pasando. Vivimos muy solos ese tiempo, hasta que un día el Señor vio que en la iglesia hay esas oraciones que hay un chiste, de hecho, hay menos personas que en un culto de oración de semana, que llega a poquitas personas para orar. Bueno, en uno de esos días de invierno que habían como 3 personas ahí orando, yo voy y detrás de la batería en el escenario me escondí y me tiré así como de espalda al cielo y diciéndole, Señor,
aquí estoy de nuevo. Le pedí tantas veces, fueron ministros a la iglesia, Señor, sáname, libérame, ¿qué es esta opresión? Era una opresión tan grande, amados, que yo una vez en Latina estuve como 1 hora cayéndome agua. Yo decía, Señor, esta puede ser tu agua para sanarme. Fue muy fuerte y soñaba, y en esos momentos yo lo único que me veía era en una camisa de fuerza vagando en la calle. Siempre era una camisa de fuerza vagando en la calle. Y mi mamá en algún momento, cuando se enteró, quiso llevarme al psiquiatra, pero yo sabía que no podía ir porque yo sabía que me internaban. Entonces fue muy, muy fuerte. Ayuné, leí libros de liberación y no pasaba nada. Pero ese día, donde estaba yo detrás de la batería, fue tan hermoso porque vi como una mano blanca que bajaba, descendía del cielo, y al colocarse en mi pecho, después se levantó y junto con la mano iba un humo gris que se llevaba eso. Ese día respiré y comenzó una obra del Espíritu en mi vida muy, muy hermosa. Y lo que pasó fue que a partir de ahí las crisis fueron, entre crisis y crisis se iba alargando el periodo. Entonces fue después 3 meses más con crisis. Yo le digo, vean a alguien endemoniado. Eso era yo, para explicarle literalmente lo que estaba pasando. De 3 o 4 episodios que yo tenía en esos 2 años, en la semana, 3 o 4 días donde yo estaba mal, pasé a 3 meses después 6 meses después 1 año, y después pasaron 8 años de paz que tuve, donde no hubo de esto. Y yo dije, ya, el Señor lo hizo. Gracias, Señor. Y con mucha honestidad, y el Señor me dé la valentía frente a ustedes para decirles que luego de este gran salto de 8 años, la penúltima vez fue hace 2 años atrás, que fui expuesta nuevamente a esto. Y la última y final para la gloria de Dios fue hace 6 meses. 6 meses. Para mí esto, usted entenderá, por esa religión y todo lo que nos enseña la cosa, que uno no se puede mostrar débil porque nosotros los pastores estamos para cargar sus cargas. ¿Cómo voy a exponer algo así? Pero fue tan hermoso porque este tema que era tabú y tan vergonzoso, yo dije, y esa tónica tenía la prédica del domingo pasado, que yo no sabía pedir ayuda, no podía hacerlo. ¿Cómo? Me sentía en una prisión, porque ¿cómo lo hago? Entonces, el Señor me dio la capacidad de pedir ayuda y comencé una terapia. En enero de este año, con un psicólogo cristiano. Es complejo porque, así como yo les conté que Kelly Speaker, ¿se acuerdan cuando conté el testimonio? Kelly Speaker, siendo pastora, ella no quería aceptar que tenía crisis de ansiedad. Finalmente, a través del estudio y el especialista llegó a que tenía un problema neurobiológico, y por lo que tenía que tomar un medicamento para nivelarse, y ella estuvo en paz con Dios con eso, y fue liberador saber que tenía un problema neurobiológico que tenía que ver con que fue una bebé prematura y pasó algunas crisis donde su cerebro sufrió algunas consecuencias. Entonces, en paz con eso. Hoy ya estamos en esa temporada donde los pastores sí estamos pidiendo ayuda, sí nos hacemos vulnerables, sí estamos muy expuestos, pero somos personas como todos y padecemos las mismas cosas que todos. Entonces, yo no estaba siendo ni insensata, yo no estaba siendo ignorante, sino que creo que tenía un problema de religión, de cómo no sabía cómo hacerlo con la posición que tenía. Era pastora, ¿qué se hace con esto? Y yo creo que también habían fortalezas de orgullo. Entonces, esta terapia psicológica, junto con esta terapia, el terapeuta me dice, ¿quién te está acompañando en este proceso? ¿Quién está contigo orando por ti? Y yo, no, aparte de tu marido, ¿quién está contigo orando por ti? Y yo,
¿tienes alguna amiga, una pastora que esté orando por ti? Yo, y ahí me confrontó y busqué una pastora que Dios la usa mucho en sanidad interior, que es brasileña, la pastora Cleusa, que estuvo con nosotros predicando acá, ¿se acuerdan? Cuando vino el equipo de brasileñas. Bueno, ella me acompañó. Y ella me ministró y estuvimos trabajando el ámbito espiritual, de fortalezas espirituales que estaban operando en mí, qué puertas abiertas había, y también descubriendo mi alma, descubriendo mis emociones y enfrentando mi historia. Y en eso, en ese trabajo que comencé desde enero, sané heridas con mis padres respecto de algo que yo dije, perdoné a mis padres porque ¿dónde estaban cuando ocurrieron los abusos? Sin embargo, el haberlos perdonado no había quitado el sentido de desprotección y que yo necesitaba verbalizar con ellos. Papá, me sentí desprotegida y eso me significó hasta el día de hoy sentir esto. Una conversación sanadora donde mi papá, de hecho, hizo una oración, porque es un hombre de Dios, de rompimiento. Y yo en estos días, desde enero hasta ahora, he pasado por más liberaciones y más sanidades. ¿Usted cree que nosotros por ministrar acá estamos todos resueltos? No, el Señor también opera en nosotros y está haciendo cosas en nosotros. Y en mi intimidad el Señor empezó a hacer esto. Mi esposo me apoyó completamente en este proceso y muy pocas personas sabían. Le dije a un par de personas más también para que pudieran estar orando por mí en este proceso. En este proceso de tanta angustia y estar tan mal, tan pesada emocionalmente, tenía que lidiar con los problemas de la iglesia. Una iglesia que estaba pasando en una transición, gente que se fue de la iglesia, murmuración y algunas otras cosas. Entonces, no fue fácil, digamos. Y ahora por primera vez les voy a decir, va a ser un poco autorreferente, pero sí nosotros necesitamos su refuerzo, sus palabras de refuerzo y de amor, que nos bendigan y que no solo lleguen inquietudes y que pedirnos respuestas, sino también sentir su amor, su respaldo y que sepan que somos tan débiles como usted. Entonces, en esa tremenda insuficiencia llegué a este nombre, un cartel. Insuficiencia. Eso estaba detrás de mí. Y esa era la ira que yo tenía conmigo misma. Y que me llevaba a no quererme, a ratos a menospreciarme y ser tan desagradecida con lo que Dios hizo en esta persona. Dios me hizo hermosa. Dios me hizo de un corazón hermoso. Dios me hizo tan perfecta y no me había reconciliado con esa verdad aun cuando lo decía. Entonces, toda esa tremenda insuficiencia todavía estaba queriendo vestirse de autosuficiencia. Y le quiero decir que todos los proyectos que yo tenía, todos los sueños en Dios ministeriales, de escribir el libro, de hacer música, la fundación que algunos conocen y muchas cosas, sí querían glorificar a Dios, pero había también una intención interna de una autoafirmación, como yo sí puedo hacerlo. Y eso, créanme que no glorificaba al Señor. Y muchos proyectos se me frustraron a mí. Ahora entiendo por qué. Entonces, todo esto aparece cuando pido ayuda. Cuando puedo estar con un terapeuta y lo primero que le digo es que soy pastora. Y me dice el chico, que es un hombre hermoso. Y me dice, y el Señor me empieza a confrontar con todo esto y empiezo a tener una superación muy rápida.
porque cada cosa que me decía yo lo llevaba a las plantas de Cristo y entendía esto y había que hablar con los papás, iba a hablar con los papás, había que reconciliarse con esta idea y me reconciliaba con esta idea. Cosas que creía que mi marido era, y esto bueno, lo va a escuchar después, alguien le puede contar después. Las cosas que yo creía que él tenía la culpa, no tenía la culpa, todo estaba pasando aquí adentro, en mi persona. Entonces fue tan revelador, tan hermoso, y les quiero decir que no sé hace cuánto fue, te conté a ti, Liz, 2 semanas. 2 semanas que me dieron el alta. ¿Se alegra conmigo? ¡Ah! Gracias, Señor. Esto es una victoria para mí. Esto es una victoria para mí. Tuve el alta psicológica y me dice, vamos, ya prueba superada, pero vamos a estar en contacto y después de 5 meses de terapia. Y hice toda la pega, fui como súper, quería puro ser sana. Así que hice todo lo que tenía que hacer, pero el Señor es el que hizo la obra en mí, no, yo solo me dispuse. Así que quiero contarte, y si alguien quiere escribirlo, los pasos que a mí me llevaron a mi victoria y que quiero compartir contigo porque hoy día puede ser una respuesta para ti. Y lo primero que muchos creemos que lo hacemos, que es rendirnos al Señor, primer paso. El rendirnos al Señor a veces pensamos que es solamente en una canción, en una adoración, pero rendirnos al Señor es decir, Señor, yo abro todos los baúles que puedan estar cerrados y te doy a ti la oportunidad para que tú gobiernes en mí. Esta área que yo no quería tanto tocarla, sí, ahí también. Y esa rendición es soltar el miedo y la vergüenza y decir, Señor, si tienes que exponerme, Él no nos va a exponer, tranquilos con eso, porque Él es un papá lleno de amor. Pero, ¿cómo puede Él obrar cuando yo no le doy la posibilidad que Él obre? Si Él es el dueño, pero no es el administrador. Entonces yo necesito pasarle llaves a Él, las copias de las llaves, y no solo la copia. Señor, te doy la original. Toma el control de mi vida. El segundo punto es aceptar ser expuesto. Quizá usted no va a tener que hacer esto como yo hoy día, que estoy siendo súper expuesta, no solo delante de ustedes, sino más encima va a quedar en YouTube. Pero estoy segura que el que está escuchando ahora este mensaje en YouTube está siendo edificado y está significando que el Señor también rompa tu fortaleza como la rompió conmigo. Entonces, el segundo punto es aceptar ser expuesto. Y siempre, te cuento algo, Dios propiciará el espacio seguro y de confianza para que eso sea tu exposición, que tiene relación con el tercer punto, que es confesar las ofensas. El confesar las ofensas me sirvió para venir a Cristo cuando estuve con mi mamá y le conté todas las cosas que pasaban por mi mente y las cosas que pasé de pequeña. Y también confesar delante de un psicólogo, confesar delante de mi esposo, confesar delante de mi papá, de la pastora Cleusa, confesar para ser sana. Eso es bíblico, ¿sabía usted? Confiésense sus ofensas, confiesen lo que hay dentro para que sean sanos. Cuarto punto lo puse así a secas. Si usted lo quiere parafrasear, colóquelo como usted quiera. Pero yo le puse ir a todas. Le puse ir a todas. Por mi fe, no me perdí oportunidad de donde Dios pudiera hacer su obra en mí. Y eso siempre lo he tenido. Soy muy Liz para mis cosas. En el que la Liz va a todas. Bueno, yo también. Mi fe, tu fe, te va a hacer entender que no puedes perderte oportunidad donde el Señor lo pueda hacer. Porque si hubo una mujer que estuvo 12 años enferma con un flujo de sangre y dijo, si yo tan solo fuera, ella entendió que con su fe, que si ella se hacía camino en medio de toda una, no solo la dificultad de la multitud, sino una dificultad cultural para poder llegar al maestro, con la fe esta mujer dice, yo voy todo el rato, voy. ¿Y yo qué hacía? Voy. Oportunidad que había, voy. Y el ir a todas hoy día sea tu respuesta también de que muchas veces te quedaste muy quieto y es tiempo de moverte. El otro punto es aceptar la ayuda. El siguiente punto es aceptar el consejo.
¿Tienes alguien que te aconseje? Así como el psicólogo me preguntó, ¿tienes alguien para...? ¿Sabes que estuve con una persona en la semana que dijo, necesito rendir cuentas? ¿Tenemos a quién rendir cuentas? Mujeres, hombres, jóvenes que estamos hoy aquí. ¿Tenemos a quién rendir cuentas? ¿Tenemos a alguien que nos tire las orejas? ¿Tenemos a alguien que nos diga, no lo estás haciendo bien? En Dios. Eso es bíblico también. Necesitamos que la autoridad delegada de Dios en personas, en amor, nos corrijan también, ¿o no? Sí, yo he sido corregida. Y no saben cómo. Y por último, que tiene relación con esto, es someterme a mis autoridades de carne y hueso. El sometimiento a mis autoridades, a quien Dios puso como una autoridad delegada para mí, me va a significar el camino de mi victoria. Mira, hay literatura de autoayuda, está el mindfulness, que es ese estar consciente en el presente, no dejando que tu pasado se involucre en tu presente, avanza. Y hay tantas cosas, técnicas psicológicas, literaturas, ideologías, que no están ni cerca de hacer lo que únicamente Cristo puede hacer en ti. Si hay una terapia psicológica que nos va a ayudar simplemente a conocer aspectos de nuestra historia y ponerle nombre a nuestras emociones, a lo que estamos viviendo, va a ser para eso llevarlo a Cristo. No es que está la solución en la terapia. A mí la terapia no me sanó. Cristo me sanó. Pero me ayudó a abrir los ojos. Entonces, recién vamos a sacar Biblia ahora. Proverbios 21:2. El título, puedes poner, el título del mensaje nuevo. Mi correcto caminar. Así caminamos nosotros. Este es mi camino, estas son mis decisiones y este es mi camino que yo decidí y no creo que esté tan mal. Vamos a ver qué dice Proverbios 21:2. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Respecto de examinar el corazón, hace un año yo prediqué Examíname. Está en nuestras prédicas de nuestra iglesia. Puede revisar también cosas ahí lindas que el Señor nos habló. Y desde ahí que yo le estoy pidiendo, de hecho desde agosto del año pasado, comencé a decir, Señor, ya no quiero lidiar con ningún área oscura. Y sé que esto continúa. No he sido terminada, por si acaso. Que me hayan dado una alta de una terapia no significa que he terminado. He seguido descubriendo cosas. Marcos 7:20 al 23. Jesús agregó una conversación que tenía con los fariseos y saduceos y le dijo, es lo que sale de su interior lo que los contamina. ¿Qué estaban diciendo ahí los fariseos? Oye, tus discípulos no hacen el ritual de lavarse las manos antes de comer. ¡Qué feo! Y Jesús le dijo, mijito, es lo que sale del corazón, de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. La necedad está dentro de todas esas cosas. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Yo les quiero decir que hace muy poquito mi esposo, entre que me avergonzó y me dio alegría, fue raro, fuimos al restaurante y yo iba con mi café de otro lado, entonces nos dijeron, hoy no pueden consumir acá. Súper amable el mesero, no pueden consumir acá cosas externas. Chuta, yo lo había comprado recién y mi esposo iba a consumir otras cosas, entonces, pucha, ya, vamos, ya, gracias, nos fuimos. Y mi esposo me miró así.
¿Y yo qué? Es que tú le hubieses contestado otra cosa, le hubieses contestado una palabra sarcástica. ¡Wow! Sí, le dije, se me pasó por la mente. Sí, se me pasó por la mente, pero no lo encontré debido. Me dijo, primera vez en años que veo esta actitud en ti. ¡Wow! No sabía si alegrarme o ponerme a llorar, pero bueno. Entonces, de aquí adentro salen esas cosas. Y este versículo clave, Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. O sea, que hay un camino que es recto y que es dado del Señor, al cual yo debo adherirme y debo caminar. Y yo puedo hacer muchas cosas por el Señor y tener cosas muy claras acá en mi mente, doctrinales, y quizá Dios hizo cosas tan hermosas en mi vida que me quedé pegada con eso y no estoy viendo lo que tengo que cambiar y cómo debo ser transformada o transformado, en tu caso. Entonces, mi correcto caminar me hace caminar en mi propia opinión porque yo digo que no estoy tan mal, pero es Dios quien examina nuestro interior. Otra cosa, y con esto termino hablando de mí. Hace muy poco también tuve que reconocer que había mentira en mí. Jamás me imaginé entender esto. Ahora te voy a explicar por qué. Me di cuenta que yo mentía. ¿Y sabe cómo mentía? De la siguiente forma. Acabo de reconocer hace unos días atrás que tengo problema de memoria y no bajita, importante. Voy a tener que buscar ayuda, pues si estamos hablando de buscar ayuda, bueno, nos ha tocado este año buscar ayuda médica y todo. Voy a tener que tomar esos medicamentos para la memoria, quizás después el próximo año o al final de este año, según las prioridades. Ir al neurólogo, no sé. Pero yo no quería reconocer que tenía falta de memoria. Entonces, por no reconocer mi falta de memoria, cuando yo olvidaba algo, por temor y vergüenza, decía, no, es que lo que pasa que, y mentía. Pero era un mecanismo súper inconsciente y el Espíritu Santo lo trajo. Después de todos estos procesos que he pasado, ¿y sabes qué estoy pidiéndole al Señor mucho? Que ilumine las áreas oscuras de mí. Y salió otra cosa. Pucha, que sí os he puesto hoy día. Ustedes después no va a querer ningún consejo de mí, porque si la pastorita que nos gastamos, mentirosa. Y más encima se va a olvidar de, bueno, pero es algo bueno. Usted me va a contar su problema y se me va a olvidar. Pero ¿saben qué? Yo creo que esto les da más confianza y les cuento que nuestro pastor está en las mismas. Está siendo confrontado, harto confrontado. Y el Señor está haciendo cosas interesantes en él también. Y eso quiere decir que es una súper buena noticia para la iglesia, porque esta iglesia, como dije en el principio, está siendo sanada. Estamos siendo expuestos, estamos yendo por lo que cantamos, no queremos quedarnos en canciones acá. Señor, ¿vas a venir a buscar esta novia sin manchas? Estamos llenos de arrugas, por manos. Hay que limpiar los vestidos. Es hora de caminar en el camino recto que nos dejó el Señor. Y esto no es una cuestión religiosa de decir por mis obras voy a agradarme al Señor, porque las obras no son no es el camino. Es decir, yo me apego al corazón del Padre y mi caminar va a ser correcto. Él, mientras más yo le pido, Señor, ilumina las áreas oscuras, va a salir que en realidad mi camino no era tan correcto como yo pensaba. Y esas cosas que me decían, que yo decía, ay, que le meten color, hoy día sí toman sentido. Y vamos a terminar haciendo algo muy interesante. ¿Todos tienen su Biblia? ¿Sí? ¿Su Biblia digital? Ya. Y si alguien no tiene Biblia, péguese a alguien que tenga Biblia. Usted personalmente va a leer
Isaías 55. Ya, y vamos a dar la posibilidad, Nico, ya vamos a ser buenos. Lo vamos a poner igual ahí. Pero ojalá lo lea usted en su Biblia y en la versión que usted quiera, que usted elija. Vamos a leer Isaías 55, del 6 al 13. Usted lo va a leer solito y que el Espíritu Santo de Dios hable. El problema de colocarlo ahí es que no todos van a ir leyendo, pero Nico, vas esperando un ratito, porque yo no quiero leerlo en voz alta. Quiero que el Señor te hable a ti personalmente con esta lectura. Isaías 55, del 6 al 13. ¿Ya? ¿Terminamos? Voy a leerlo igual. Una segunda lectura. Busquen el 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Hasta ahí por ahora. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que ahora. Él nunca ha cambiado. ¿Sabía usted eso, cierto? Que el periodo de la ley no significa que Dios antes era severo y ahora en la gracia Él es bueno. Siempre Él ha sido bueno. El corazón de la ley era que esa ley sea en el corazón y grabar esos pensamientos de Dios en el corazón del hombre. Pero todo iba a tener una insuficiencia porque nosotros fuimos suficientes en la persona de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, ese era el deseo del corazón. ¿Vamos? Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Estamos hablando del Dios de Isaías del Antiguo Testamento, el mismo de hoy. Así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor.
Sí, aplaude al Señor. Aplaude al Señor, porque ese Dios de amor es el mismo que hoy día está generando algo aquí para traer una palabra que va a producir el fruto esperado. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben por qué todo esto? Porque buscamos al Señor y Él se acercó a nosotros. ¿Podemos poner el primer versículo? El 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Yo no sé si tú tienes asegurada tu vida y tú sabes cuándo te mueras. En realidad nadie la tiene asegurada. Pero hoy, aquí, yo estoy viva, consciente y con mi voluntad activa para tener la necesidad de buscar al Señor. Y que Él traiga todo lo que prometió, porque basta una palabra de su boca para cambiar y transformar la realidad de las personas. Lo hizo en mí, lo ha hecho varias veces en ti, y me imagino la cantidad de testimonios que hay aquí en la casa del Señor. Aquí hay amigos que el Señor ha obrado tremendamente sus vidas. Y yo glorifico a Dios porque has vencido, porque no te diste por vencido. Porque hoy tú estás dando la gloria a Dios y a causa de tu historia muchos van a ser sanos. Yo te pido que en señal de reverencia puedas cerrar tus ojos y hoy día decirle: Señor, ahí búscalo un ratito con tus palabras, con lo que quieras decirle. Y yo lo que voy a pedirle al Espíritu de Dios y rogarle es que hoy día se deje manifestar aquí, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo salvación. Por eso fue que Él murió en la cruz, no solo para llevarnos un día al cielo. Él quiere que vivamos libres, que vivamos sanos y que el reino de los cielos lo experimentemos día a día, 24/7, en nuestro sueño, en nuestro caminar, en nuestro disfrutar. Oh, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven a hacer hoy día lo que tienes que hacer en medio nuestro. Yo sé que me pediste esto porque necesitabas mostrar la vulnerabilidad y que haya una identificación de que a todos nos pasa, Señor. De que hay áreas que todavía no están siendo gobernadas por ti y que necesitamos rendirlas hoy a tus pies, Señor. Yo no sé si aquí hay... Veo a alguien en el espíritu con una adicción a drogas. Y lo que el Señor te dice es que no es tú queriendo dejar esa adicción que vas a encontrar ayuda, ni siquiera está en las formas que has intentado hasta el momento. Porque esa adicción ha venido a causa de una herida más profunda. Y hoy día todas las depresiones que han venido, acá hay muchas niñas abusadas. Y no solo por percibirlo ahora en el espíritu, sino que las mismas estadísticas dicen que de cada 10 son más o menos unos 6, 7 niños que son abusados sexualmente. Es muy alto el índice, niños y niñas. Y todos esos abusos y todas esas experiencias tan malas, no basta con solo perdonar al abusador, porque yo perdoné y fui bastante libre. Pero quedaron otras huellas en mi vida, con esos pactos que yo hice con querer ser más inteligente y pacté con una inteligencia humana que me trajo soberbia, altivez, y yo me tuve que arrepentir de todo eso. Y ese arrepentimiento permitió que fuera libre, y vaya que fui liberada. Fue violento eso, salir de tantas cosas. Oh Padre, ven, te pedimos, Espíritu de Dios, que venga hoy día a traer tu libertad.
que se llama soso y que define muchas cosas, muchas situaciones en las que Jesús obraba. Soso es lo que vendría a ser el Mesías por la humanidad, que era quitar el pecado del mundo, o sea, trae salvación. Pero soso también era liberar a los endemoniados. Soso también era sanar los cuerpos enfermos y las emociones. Y era lo que de Jesús salía para las personas, su soso. Hay otros verbos para sanar descritos ahí, pero que solo tenían que ver con una sanidad física, y aomai y otros verbos. Pero el verbo soso incluye salvación, sanidad y liberación. Y es lo que Jesús hoy día quiere hacer en nosotros. Vamos a tener solo un tiempito más muy rico. Yo no sé qué va a pasar esta semana y qué decisiones vas a tener que tomar, pero de seguro vas a tener que tomar decisiones, porque esto no puede seguir así. No más, amado. Ya no hay más tiempo. Y el día se acerca, no hay más tiempo. Papá, queremos ser iluminados y que toda oscuridad salga a la luz. Y sí, queremos ser expuestos. Total, esta exposición va a significar mi libertad, así que sí quiero. No lo iba a hacer, pero voy a invitarte acá adelante. El que quiera recibir hoy día una sanidad, un soso del Espíritu, corre acá adelante. Vamos.